acerca de la palabra de Dios, su importancia en nuestras vidas. Así es que los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, al capítulo 119, el versículo 105. Dice la palabra del Señor: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es ninguna casualidad, mi hermano, el hecho de que este Salmo, el 119, es el más extenso en todas las escrituras y está dedicado precisamente a alabar la palabra de Dios. Le llama de diferentes formas, le llama testimonios, estatutos, decretos, juicios, ¿verdad? Porque son diferentes aspectos o diferentes formas en que la palabra se manifiesta a cada uno de nosotros y nos permite ir conociendo más acerca de Dios, ir acercándonos más al ideal que Dios tiene de cada uno de nosotros, ir siendo más efectivos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La misma palabra de Dios nos da a nosotros una advertencia acerca del desconocimiento de la palabra, de cierta manera, cuando allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, nos dice que va a venir un tiempo en que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cómo podemos nosotros distinguir una sana doctrina de una doctrina equivocada? ¿Cómo podemos reconocer a un falso maestro de un maestro verdadero? Pues conocer o saber distinguir entre lo original y lo falsificado solamente se puede de una forma, y es conociendo detalladamente lo real, lo verdadero. Así es que para nuestra vida como cristianos, la palabra de Dios, no solamente leerla, sino el estudiarla, el estudio concienzudo de las Escrituras es esencial. Es esencial para tres cosas. Es esencial para nuestro crecimiento espiritual, es esencial para nuestra madurez espiritual y es esencial para nuestra efectividad espiritual. Esas tres cosas vamos a ver de forma muy breve en esta mañana. Así es que los invito nuevamente a que abramos nuestras Biblias. Ahora vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 2 y en el versículo 2. Dice la palabra del Señor: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hace un niño recién nacido, mis hermanos? Cuando tiene hambre. ¿No acaso comienza a llorar hasta que le prestan atención, hasta que su madre distingue o la persona que lo está cuidando distingue que a lo mejor el niño tiene hambre y de esa forma él comienza a ser saciado de su necesidad? De la misma forma, nosotros como hijos de Dios debemos ansiar el crecimiento espiritual que se logra por medio del estudio de la palabra de Dios. El cristiano debe cultivar el hambre por la palabra de Dios, pero una palabra de Dios que sea pura, no adulterada. Por eso dice el apóstol Pedro que ese es el tipo de leche que debemos de desear. Pero como decíamos antes, no hay forma de distinguir entre lo real y lo adulterado o lo falso si no conocemos verdaderamente lo real, si no sabemos hacer esa diferencia. Y para eso se necesita algo más que leer, se necesita estudiar la palabra de Dios. Es curioso que se compara la palabra del Señor como un pan espiritual, como un alimento espiritual, y no solamente en este texto que leímos, sino que en otros también. Pero decía, es curioso porque hay dos diferencias fundamentales, pero son muy importantes entre el alimento material y el alimento espiritual. La primera diferencia es que cuando nosotros no comemos el alimento material, nos da hambre, ¿verdad que sí? Pero es curioso que cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente, todavía perdemos cada vez más el apetito. Si usted tenía la costumbre de leer su Biblia todos los días, la dejó de leer un día, retomó al día siguiente, pero después la dejó de leer 2 días, después vuelve a retomar, después la va dejando de leer 3 días y así va avanzando. Es decir, a medida que nos alimentamos menos espiritualmente, también se va reduciendo nuestro deseo de aprender más, de alimentarnos más de la palabra de Dios. Esa es la primera diferencia fundamental
entre el alimento material y el alimento espiritual. Por otra parte también, en el alimento material, cuando nosotros comemos mucho, cuando comemos demasiado, llegamos hasta aborrecer incluso nuestro platillo favorito, ¿verdad? Si estamos saciados, lo desechamos. Hasta hace una referencia a eso el libro de los Proverbios, cuando dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel. Pero con el alimento espiritual es diferente. Entre más nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, más ansiamos leerla, más ansiamos estudiarla, más ansiamos aprender de ella. Es así de curioso y es así de diferente el alimento material del alimento espiritual. Ahora, ¿qué niño no quiere crecer? ¿Se acuerda cuando usted era un niño? Típicamente nos poníamos a pensar qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes y típicamente queríamos crecer y sentirnos y comportarnos como grandes, ¿verdad? Cuando adolescentes igual. Entonces, pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Pues nos acabamos de leer la clave, ¿verdad? Para crecer espiritualmente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Por cierto, al final del versículo dice, para que por ella, es decir, por esta leche espiritual que es la palabra de Dios, crezcáis para salvación. No se trata de que vamos a hacer obras para alcanzar nuestra salvación, más bien esta preposición para se pudiera entender en el sentido de en, ¿verdad? O a lo largo de, o en aprovechamiento de nuestra salvación. Es decir, para poder aprovechar mejor todo el regalo de Dios que nos ha dado con la salvación, debemos de estudiar las Sagradas Escrituras para tener unas vidas que vayan acordes a esa salvación que hemos recibido. Bien, decíamos que el estudio de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual, que es lo que acabamos de ver, y luego dijimos que era esencial para la madurez espiritual. Ahí los invito a que abramos nuestras Biblias. En la carta a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 5, versículos 12 en adelante, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Note la comparación, el contraste que está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos. Allá el apóstol Pedro decía que cuando como niños deberíamos desear esa leche espiritual no adulterada. Pero este otro autor nos está diciendo que hay un momento para la leche, pero también viene un momento para el alimento sólido. El autor de la carta a los Hebreos estaba amonestando a sus destinatarios porque él quería explicarles acerca del sacerdocio de Cristo. Eso es el contexto en el cual se encuentra este pasaje, pero le está diciendo de que para ellos era muy difícil entenderlo porque no estaban preparados, no tenían el suficiente sustento de conocimiento de la palabra de Dios o del conocimiento espiritual que se obtiene por el estudio de la palabra de Dios para poder entender las cosas más elevadas. Y los está como reprendiendo, pero también como poniéndoles un objetivo, como queriendo decirles, miren, ya deberían ustedes de haber pasado, de haber crecido, de haber madurado espiritualmente y llegar a una etapa superior, como queriendo motivarlos a madurar espiritualmente, a poder llegar a ese punto de entender, de distinguir, de conocer riquezas y profundidades espirituales como la que les quería enseñar. Les está haciendo una advertencia a lo largo de toda la carta a los Hebreos, el autor, acerca de la apostasía, acerca de alejarse de Dios, acerca de alejarse de la sana doctrina. Pero esa reprensión la basa siempre en el desconocimiento que ellos tenían de la palabra de Dios, en su falta de madurez espiritual. Pero entonces, ¿qué es la madurez espiritual? Es saber discernir o distinguir, diferenciar, separar lo bueno de lo malo. Y acabamos de leer que para poder hacer eso se requiere práctica. Pero antes de la práctica, como lo dice el mismo texto, se requiere haberse alimentado primeramente de leche, que son los fundamentos espirituales, pero luego del alimento sólido, es decir, ir avanzando, ir profundizando en el estudio de la palabra de Dios
para conocer la voluntad de Dios para mi vida, para entender y ser investido con esa autoridad y ese poder del Espíritu Santo para testificarle a otros de la palabra de Dios y de las cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es necesario, sí, que comencemos con los fundamentos, con la leche espiritual, pero que sobre eso construyamos, estudiando la palabra de Dios, comenzando a consumir alimentos sólidos. ¿Para qué me sirve la madurez espiritual? ¿O en qué distingo yo la madurez espiritual? Bueno, cuando yo voy madurando espiritualmente, me voy deleitando cada vez más con el conocimiento que el Señor me va dando. Pero ojo, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, no estamos hablando de creerme o de ensoberbecerme porque conozco la palabra de Dios, sino que de un conocimiento de la palabra de Dios que se internaliza en mí, un conocimiento de la palabra de Dios que me transforma. Eso es la madurez espiritual. Es distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no desde un punto de vista teórico, sino que desde un punto de vista práctico, en el que mi vida se va acercando cada vez más a ese objetivo que Dios tiene para mí, de cómo quiere que yo me parezca a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido de por qué el estudio de la palabra de Dios es esencial para nuestra madurez espiritual. Entonces ya vimos los primeros dos puntos. Esencial para mi crecimiento espiritual y esencial para mi madurez espiritual. Pero el tercer punto es que el estudio de la palabra de Dios es esencial para mi efectividad espiritual. Me hace efectivo, es decir, me hace capaz, me capacita para lograr el objetivo de Dios en mi vida. Y vamos a sustentar esa parte, esta otra afirmación, en la lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La parte básica y fundamental de este pasaje que acabamos de leer es que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada tiene esa connotación de que ha sido exhalada por Dios, es decir, ha salido del interior de nuestro Señor y nos ha sido entregada a nosotros. Y dice el apóstol Pablo que tiene un propósito y es de utilidad, ser útil para tres cosas: para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿verdad? Y un cuarto punto, para preparar al hombre de Dios para que esté enteramente capacitado para hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere con toda buena obra. Okay. La autoridad absoluta de la palabra de Dios, mis hermanos, no se basa en que esta palabra, este libro contenga la palabra de Dios, sino que se basa en que este libro es la voluntad de Dios. Nosotros debemos de tener esa convicción de que cada una de las palabras han sido emanadas por Dios, inspirando a los autores de la Biblia, a los más de 40 autores de la Biblia, para que las escribieran tal cual Él se las inspiró. A eso se le conoce como el principio de la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, que quiere decir que la escritura no fue originada en el intelecto o en el pensamiento de sus autores, sino que fue originada dentro de nuestro Dios, fue transmitida a los autores palabra por palabra, cada una de las palabras para que lo escribieran tal cual, y de esa forma pudiera cumplir el propósito de la palabra de Dios. Todas y cada una de las palabras en la escritura fueron inspiradas por Dios. Ese es el principio escritural de la inspiración verbal y plenaria, plena, completa, total, de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Ese conocimiento, mi hermano, de la palabra de Dios nos capacita para diferentes cosas. Dijimos que nos hace efectivos, pero ¿cómo para qué? Bueno, para enseñar, dice el pasaje que estábamos leyendo, ¿sí? Para enseñar, es decir, no solamente yo recibo ya de la palabra de Dios o por medio de otros siervos, sino que comienzo a compartir con mis hermanos lo que yo recibo directamente de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo a mi vida.
¿Para qué más me es útil? Para redarguir, es decir, para tener argumentos, para contrarrestar aquellos argumentos equivocados que se puedan presentar en nuestra vida, para contrarrestar argumentos cuando estamos evangelizando, no para discutir, no para pelear, la palabra discutir si es correcta, no para pelear, sino para poder contrarrestar esos argumentos que muchas veces nos ponen cuando estamos compartiendo el evangelio, ¿verdad? Para darle soporte a nuestras ideas y a nuestros argumentos. Para corregir, primeramente a nosotros mismos, para poder identificar, poder distinguir lo que no le agrada al Señor en mi vida y cambiarlo, primeramente yo. Y luego para ayudar a otros también a que puedan cambiar. ¿Sí? Luego dice que también es útil para instruir en justicia. Es decir, que también nos proporciona o nos permite desarrollarnos y nos da ese conocimiento y esas habilidades para que nosotros podamos vivir una vida según la voluntad de Dios, en justicia, según el deseo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero entonces, en resumen, este conocimiento de la palabra de Dios, esta capacidad que nos da la palabra de Dios a cada uno de nosotros, no es un conocimiento teórico, no se trata de algo externo, sino que se trata de algo interno. No estudiamos la palabra de Dios para ser sabiondos, no estudiamos la palabra de Dios para poder alardear acerca de eso. Estudiamos la palabra de Dios para que ella nos transforme, para poder entender la voluntad de Dios para nuestra vida de forma general y de forma específica y poder hacer así lo que Él quiere de cada uno y para cada uno de nosotros. Mi hermano, aunque el estudio de la palabra de Dios no es esencial para nuestra salvación, sí es esencial para nuestra santificación. Es decir, para irnos apartando cada vez más del mundo e irnos acercando cada vez más al ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, para un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? También para que nos vayamos acercando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor dejó su palabra para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros maduremos espiritualmente y para capacitarnos para hacer su voluntad. ¿Se anota? Dios le bendiga.